¿Cómo están? La clase de hoy la vamos a ver de Josué 17. Pero antes de entrar a Josué 17, quisiera poner un marco de referencia que está en Gálatas 6, versículos 7 y 8, que dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra del Espíritu, para el Espíritu segará vida eterna. Bien, ahora vámonos al capítulo 17 de Josué, que dice así: echaron también suertes las tribus de Manasés, porque fue el primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galat, el cual fue un hombre de guerra. Tuvo Galat y Basán. Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés conforme a sus familias, los hijos de Abiezer, los hijos de Elec, los hijos de Asriel, los hijos de Siquem, los hijos de Efer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galat, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas, los nombres de las cuales son Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estos vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: el Señor mandó a Moisés que nos dieran heredad entre los miembros hermanos, entre nuestros hermanos, y les dio la heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho del Señor. Les tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galat y de Basán y del otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hermanos, y la tierra de Galat fue de los hijos de Manasés. 7. Y el territorio de Manasés, desde Aser hasta Metat, que está enfrente de Siquem, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Bueno, el 9 desciende al límite del arroyo de Caná, al arroyo hacia el sur del arroyo. Están estas ciudades de Efraín, están entre las aldeas de Manasés, y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son al mar. 10. Efraín al sur y Manasés al norte, el mar y su límite, y se encuentra con Aser al norte, con Isaacar al oriente. Tuvo también Manasés en Isaacar y en Aser a Bet-Seam y sus aldeas, a Ibleam y sus aldeas, a los moradores de Dar y sus aldeas, a los moradores de Endor y sus aldeas, a los moradores de Taanac y a sus aldeas, y a los moradores de Megiddo y sus aldeas, 3 provincias. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a aquellas ciudades y al cananeo, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra.
Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributarios al cananeo, mas no los arrojaron de... Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande? Y que el Señor nos ha bendecido hasta ahora. Y Josué les respondió: si son un pueblo tan grande, suban al bosque y hagan desmontes ahí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para ustedes. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros errados, los que están en Bet-Sean y en sus aldeas, y los de la tierra de la llanura tienen carros errados, los que están en el valle de Jerreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres grande pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte. Son 18 versículos este capítulo, y vamos a empezar en el principio con un hombre llamado Maquir, que fue primogénito de Manasés. ¿Qué hay con este hombre? Dice aquí, simple, un hombre de guerra. ¿Y qué significa un hombre de guerra cuando hay guerra? Pues alguien muy importante que sabe estrategias y que sabe cómo dirigir a un gran ejército. Él estaba al frente de los ejércitos de Manasés porque él era guerrero. Al ser guerrero, es tan importante como ahora los médicos con toda esta contaminación que tenemos, muy importante. Y lo que nos dice de él es que solo tuvo hijas, no tuvo hijos. Y para el pueblo de Israel las heredades se daban solo a los hijos varones. Pero aquí tenemos un problema: ¿qué hacer con nuestras mujeres? Pero ellas fueron sabias como su papá y hablaron con Moisés y le dijeron: ¿y a nosotros nos van a dejar sin tierras? Porque al igual que sucede hoy, sucedía hace muchos años, que la importancia solo está en los hijos, pero no en las hijas. Pero Moisés consultó a Dios y Dios le dijo que tienen razón, así que a estas mujeres también les dieron heredad. Y entonces empezaron a entrar a la tierra prometida. Pero hay un problema que encontramos más adelante, que los hijos de Manasés quieren, y los de Efraín, más tierra, quieren porque son muchos, y como son muchos, ellos exigen que haya para ellos más tierra. Y le dicen a Josué que ellos son un pueblo grande, muy numeroso, y que por lo tanto necesitan más tierras. Pero cuando se trata de pelear, olvidaron que ellos eran descendientes también de Maquir, y que él era una estrategia y militar, y que sabía hacer cómo hacer la guerra. Pero ellos tuvieron miedo, fueron muy exigentes de que les dieran más tierras, pero ahora estaban con temor porque venían a los otros pueblos que tenían muchos carros cerrados y también mucho ejército. Y me pregunto, ¿cada cuándo tiene usted problemas? Creo que todo el tiempo tenemos problemas, algunos muy chiquitos y algunos muy grandotes, pero desde que conocemos a Dios, Él está de nuestro lado. Por lo tanto, todos los problemas que traigamos a Dios, Él hará algo a nuestro favor. Solo tenemos que ser obedientes. Ellos no quisieron ser obedientes, como les leía de Gálatas, decía: no se equivoquen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre,
estos hombres tuvieron más interés en tener dinero y tener mano de obra barata que en obedecer a Dios. Y nada puede sustituir la obediencia a Dios. Tú y yo tenemos la necesidad de obedecer a Dios en todas las cosas. No te puedes quedar a medias. Me acuerdo haber visto que en un lugar donde vendían refresco, le ponían a los vasos mucho hielo y luego le ponían el refresco. Y tú probabas el refresco, estaba frío, muy delicioso, pero a la medida que iba pasando el tiempo, media hora después, el sabor del refresco casi había desaparecido. Lo mismo sucede con este pueblo de Manasés, que su poder fue menguando hasta que se convirtieron en esclavos de los otros pueblos. 1, 2, empezaron a adorar a los dioses de esos pueblos en lugar del Señor. No se daban cuenta de que tenían un gran Señor, un Dios poderosísimo, como todos los milagros que hizo por Israel para que ellos pudieran salir de Egipto y pudieran obtener las tierras que Dios les había preparado, pero no quisieron. Y si usted y yo estamos sembrando para la carne, es decir, solo interesándonos en la fama, la lana y el poder, ¿sabe qué? Estamos en graves problemas. No estamos haciendo uso de los recursos que tenemos. Mire, en el capítulo 7 de Jueces está un hombre llamado Gedeón, y él es un hombre que está el menor de su casa y está guardando el trigo que habían sembrado, porque venían una multitud como la arena de invasores que se comían todo, no les dejaba nada. Pero vino un ángel y le dijo: varón esforzado y valiente, tú puedes derrotar a todos estos pueblos. Y él dijo: ¿yo? Pero siendo tan pequeño y mi casa tan pequeña, ¿cómo podríamos, sin importancia, cómo podríamos hacer eso? Lo podemos hacer porque si confiamos en Dios, Él lo va a hacer. Él finalmente llamó a muchos para pelear contra este pueblo, que era, le digo, muy numeroso como la arena del mar, y Él juntó 32,000 hombres. Pero cuando se reunieron, Dios le dijo: son muchos, 32,000 para una multitud como la que tenían enfrente. Dijo Dios: sí. Entonces le dijo: dile que los que tengan miedo se vayan. Y entonces pasó una voz por todo el ejército de Gedeón y se fueron 22,000. Y ya cuando regresó para ver a Dios, Dios le dijo: son muchos, pero son 10,000, son muchos. Entonces los llevó a que bebieran agua del arroyo, y cuando se agacharon para tomar agua y sacaron agua con la mano y la bebieron, ellos fueron escogidos, mientras todos los demás se habían hincado y se habían puesto a beber directamente del arroyo. Quedaron 300. Dígame si con 300 usted puede hacer frente a una multitud como la que tenía este Gedeón. Pues bien, con 300 él le ganó la batalla a todos estos reyes que venían para invadir su pueblo. El otro caso que le tengo es el de un joven llamado David. ¿Qué tiene de particular David? Bueno, David era un pastor, pero había aprendido a luchar por su ganado, por luchar contra los osos y contra los leones que querían comerse sus ovejas, y si venían, él los enfrentaba. Y ya había un rey y un ejército en Israel, pero todos ellos eran unos miedosos. Cuando vieron que salió de entre las filas de los filisteos un gigante llamado Goliat, ellos todos se amedrentaban y se fueron a esconder. Y cada día llegaba este hombre para retar a Israel, que le dieran un hombre que luchara con él. ¿Y quién iba a luchar con un hombre que medía más de 3 metros? Pues creo que nadie, todos corrían.
Pero finalmente llegó David a llevarle alimento a sus hermanos, y cuando se dio cuenta del problema, le enojó. Dijo, ¿cómo es posible que todo este pueblo le tenga miedo a este hombre y a todo este ejército? Entonces él dijo, yo lo voy a derrotar. ¿Cómo lo iba a derrotar? Muy fácil, confiando en Dios. Le dijeron al rey que había un muchacho que quería luchar contra Goliat, y lo mandó llamar, y cuando lo vio, dijo, ¿cómo tú vas a poder, hombre? Cuando usted tiene los ojos en la carne nada más, o en el mundo, si lo quiere ver así, usted es, y yo soy, como cuando Josué y Moisés mandó a ver la tierra de Canaán, y mandó a 12 gentes. Entre los 12 iba Josué y iba Caleb, y todos los ejércitos, bueno, más bien todos estos hombres fueron a inspeccionar cómo estaba la tierra, y trajeron entre dos un racimo de uvas del tamaño casi de una naranja o de una toronja, yo no lo sé, enorme. Y cuando regresaron le dijeron, la tierra a la cual nos mandaste es una tierra extraordinaria, muy buena, que tiene estos productos, y todos quedaron asombrados. Pero 10 de ellos dijeron, pero no podemos. ¿Por qué no podían? Claro, si lo haces en tus fuerzas, siempre te vas a ver limitado, pero si confías en Dios, Dios es tu fortaleza, tu amparo, Dios es tu pronto auxilio en la tribulación. Entonces, si tú confías en Dios, si nosotros confiamos en Dios, ¿quién nos podrá hacer frente? Como dice Romanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá vencernos? Ninguna fuerza del enemigo es suficiente para ello. Así que cuando llegaron, le dijeron, no podemos, allá hay muchos pueblos que tienen sus ciudades con grandes muros, y además vimos a los hijos de Anac, que son gigantes. Dijeron, ¿quién va a poder con gigantes? Y cuando nosotros los vimos, y ellos nos vieron como langostas, como chapulines, ¿en quién confiaban? ¿Qué estaban sembrando? Estaban sembrando de su carne, estaban sembrando de su naturaleza caída, que no tiene poder para enfrentar problemas de el tamaño que Dios te está poniendo. Dios no los llevó ahí porque no sabía lo que había. Sí sabía, pero ellos no quisieron ver las cosas como Dios las ve. Y si tú y yo no vemos las cosas como Dios, estaremos sembrando y sembrando para la carne, y de la carne segaremos corrupción. Pero David, él había aprendido a sembrar en el Espíritu, a sembrar de una manera diferente a todos los que eran. ¿Cuánta gente había en ese momento con el rey Saúl? No tengo idea, pero los que fueran pocos o muchos, todos eran muy, pero muy miedosos. Se encontró David en este trance a su hermano mayor, y su hermano mayor lo regañó, le dijo que para qué venía de chismoso y de mitotero, que se regresara a cuidar las ovejas. Y dijo, ¿qué? Eso es puro hablar. Y entonces ni su hermano tampoco, que era bastante más alto que él y más fuerte, tampoco tenía la fortaleza espiritual como para enfrentar a este gigante. Así que nuestro amigo David va a ver al rey y le dice, rey, no se preocupe. Y que Saúl también era un hombre muy alto y muy fuerte, dice, no se preocupe, yo voy a derrotar y rascándose la cabeza rey le dijo, ¿cómo vas a poder? Si tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra. Desde su juventud sabía quién era Saúl, este gigante. Desde su juventud ha sido un hombre de guerra, un hombre que venía con una protección impresionante que le había servido para derrotar a muchos. Pero le dijo David, yo lo voy a derrotar, porque yo he peleado contra osos, he peleado contra leones y los he derrotado. Por lo tanto, va a ser como uno de ellos. Y el rey, pues,
encogiéndose de hombros, dijo, bueno, pues si tú dices, y le dijo, pero no quiero que te vayas así. Le prestó su armadura, su espada y todo, y se la puso a David, pero le quedaba grande. Era talla super extra grande, y David era ese de la chiquita. Entonces no le quedó, y dijo, no, yo no puedo con todo eso. Así que se lo quitó, porque mira, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derrotar fortalezas y gigantes si te encuentras. Así que este hombre, David, le dijo, con esto no puedo. Y salió y fue al frente de la batalla. El gigante estaba sentado esperando a ver quién decía, yo voy a pelear contigo, y no veía a nadie que se parara. Entonces, de pronto ve a un muchacho de 18 años por ahí así, que le dice que él le va a enfrentar. No se pudo rascar la cabeza porque traía un casco, pero se empezó a reír, se empezó a burlar. Dice, ¿tú vas a poder conmigo? No te creo, muchacho. Mira cómo yo estoy de armado, y tú, ¿con qué me vas a vencer? David traía su cayado, un palo, y dijo, ¿vienes a mí con palos? No te pases. Yo necesito a alguien de mi estatura que luche a mi nivel. Y entonces David le dijo, tú vienes contra nosotros con espada, con jabalina y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el cual te vencerá, y yo te cortaré la cabeza. ¿Tú me vas a cortar la cabeza? Bueno, pues tú dices. Y entonces el gigante se separó de donde estaba y empezó a caminar. Adelante de él iba su escudero, y David corrió hacia el arroyo seco que había por ahí, y buscó unas piedras y se las puso en su bolsa pastoril. En esta bolsa pastoril tenía todo lo que necesitaba, una honda y las piedras. Así que, separado lo suficiente del gigante, David empezó a darle vueltas a su honda con una piedra y se la lanzó. Y fue tal la puntería de David, o tal la dirección que Dios le puso a la piedra, que le rompió la cabeza, porque era la única parte descubierta que su casco tenía. Y este hombre cayó de bruces, cayó cara a tierra, y David corrió inmediatamente y le sacó su espada y le degolló, le quitó la cabeza, la cual llevó como triunfo, como muestra de que él había vencido al gigante. Cuando vieron esto, los filisteos se llenaron de temor, dijeron, ahora sí, ¿quién nos va a ayudar? Y empezaron a correr, y entonces el pueblo de Israel ya se sentía muy fuerte, ya se sentía muy poderoso, y entonces fue tras ellos y los abatió. Como tú te puedes dar cuenta, podemos encontrar en la Biblia muchas expresiones del poder de Dios. Te cuento la última. Está en el libro de Esther. Esther es el libro de una joven judía huérfana que había sido criada por un primo de ella. Y este primo le había enseñado y la había llevado por los caminos de Dios. Pero de pronto el rey escogió a un hombre Amán, que odiaba a los judíos, porque los judíos no se postraban delante de él, y él tenía el derecho de que todos se postraran con él. Pues no lo hicieron. Y entonces, en especial Mardoqueo, cuando pasaba él no se inmutaba, no hacía ningún movimiento. Y este hombre se llenó de furia cuando le dijeron que todos se postraban menos él. Y él le dijo que no podía, y después de muchas veces de preguntarle, le dijo que no podía porque él era judío, y los judíos solo se postran delante de Dios. Entonces este hombre decidió un plan macabro de matar a todos los judíos. Le ofreció 10,000 talentos de plata al rey para que esto se hiciera con el ejército. Pero él dijo, no me des nada, haz lo que tú quieras hacer. Y más fuerte se sentía. Sin embargo,
no contaba con que Dios estaba del lado de los judíos. Supo también Esther de todo el problema y su primo le dijo que ella tenía pues la oportunidad de hablar con el rey, que ya era la reina, y que pudiera parar esta debacle, esta destrucción de los judíos. Pero ella le dijo, es que no me ha llamado. Pues si no vas, ayuda y salvación de algún lugar Dios enviará. No dice Dios, no lo mencionan, pero ayuda y salvación, ¿de dónde te puede llegar? ¿De dónde? En un salmo dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Él te va a ayudar y salvar de todos tus problemas, pequeñitos y grandes, si tú confías en Él. No se trata de que nos tiremos a la hamaca y ya, se trata de que hagamos el esfuerzo que nos toca a nosotros y Dios hará. Así que prepara una comida Esther, invita al rey y a Amán, y van y comen, y el rey le dice, ¿qué quieres, reina? La mitad de mi reino te doy. Le dice, no, quiero que mañana vengan otra vez a comer. Y de nuevo van, y Amán se va a su casa y dice, se siente fascinado por todo el poder y el respeto que ha ganado con el rey. Pero cuando llega a la salida se encuentra a Mardoqueo, que está sentado y ni lo fuma siquiera, ni lo ve. Y se va furioso a su casa y le dice a todos los de su casa, miren cuánta poder y autoridad tengo ya, pero no lo puedo disfrutar porque ese Mardoqueo no me respeta. Y le dicen, pues mátalo y cuélgalo. Y entonces dice, pues sí, mandó a hacer una horca para Mardoqueo. Y él está trabajando una tarde en el patio del rey, cuando el rey ha pasado una noche sin dormir. Y como no ha dormido, ha estado leyendo todas las crónicas y se encontró la crónica donde Mardoqueo había avisado de un complot contra el rey. Así que fue investigado y fue cierto, y el rey preguntó, ¿qué se dio a Mardoqueo por este favor que hizo? Nada. ¿Cómo que nada? No, nada. ¿Cómo se fue eso? Y entonces oye ruidos en el patio y dice, ¿quién está en el patio? Amán, señor. Y mándenlo llamar. Y lo traen y le dice, oye Amán, ¿qué se hará con el hombre a quien el rey quiere engrandecer o quiere festejar? Dice, ¿qué se debe hacer? Y Amán dijo, ¿para quién querrá el rey hacer esto sino para mí? Pues que se le dé la corona, se le dé la capa del rey, se le monte en el caballo del rey y que uno de sus más valientes hombres salga y lo lleve por todo el patio, por todo la ciudad y diga, así se hará el hombre que el rey quiere engrandecer. Y entonces dice le dice el rey, me parece perfecto. Y ya está estirando las manos para ponérselo. Le dice, sí, pero hazlo con el judío Mardoqueo. Y ahí se acabó la historia de este hombre, porque la horca que hizo para Mardoqueo fue para él. Dios tiene grandes cosas si tú, en lugar de sembrar para la carne, para las cosas malas, para el mundo, cosechas para las cosas de Dios. Dios te va a engrandecer porque Dios tiene poder para hacerlo si lo puedes creer. Y yo lo creo. Que Dios les bendiga.